Sesión ordinaria, presentación del libro José Gregorio Hernández, Biografía de la Ejemplaridad. Le agradecemos al señor secretario, por favor, haga lectura de la agenda que va a regir el acto en cuestión. Agenda del día. Número 1, apertura del acto. Número 2, palabras del presidente de la Academia de Mérida, doctor Eleazar Ontiveros Paulino. Número 3, palabras centrales del doctor Fortunato González Cruz. Número 4, palabras de los coautores de los trabajos incluidos en el libro y del apologista. Doctor Ricardo Contreras, autor del trabajo El Beato, doctor José Gregorio Hernández Cisneros, científico, una encrucijada entre la fe y la ciencia. Doctor Carlos Guillermo Cárdenas, autor del trabajo José Gregorio Hernández, el médico. Número 3, doctor Mariano Nama, autor del trabajo José Gregorio Hernández, el filósofo. Doctor Wilber Contreras Miranda, autor del trabajo doctor José Gregorio Hernández, el arte como un espíritu trascendental y sagrado y diseñador. Doctor Ricardo Gil Daiza, escritor del epílogo del libro Una fotografía, una tragedia personal. Número 5, bendición del libro en su edición digital por el vicario general de la Arquidiócesis de Mérida, Presbítero Alexander Rivera. Número 6, entrega a copia de la edición digital a cargo del vicerrector académico, doctora Patricia Rosenbais. En este caso va a ser entrega a la profesora Marisela Murillo, coordinador del sello editorial del vicerrectorado académico. Entrega, número 7, entrega del reconocimiento al doctor Wilber Contreras Miranda por su trabajo del diseño del libro José Gregorio Hernández, biografía de su ejemplaridad. Número 8, clausura de la sesión ordinaria. Número 1. Apertura del acto. Se declara abierto el acto. Número 2. Número 2. Palabras del presidente de la Academia de Mérida, doctor Eleazar Ontiveros Paulini. Estimados académicos, profesora María Luisa Lázaro, profesora Murillo, reverendo Alexander Rivera, estimados escritores de los trabajos contemplados en el libro, colegas miembros de la Junta Directiva. Nuestra institución, la Academia de Mérida, concretó su última sesión presencial el 4 de marzo de 2020, en donde se trató el problema del coronavirus. Ya para ese entonces se calificaba al virus como un agente etiológico capaz de, por su virulencia y patogenicidad, de convertirse en una pandemia en la que los infectados podrían alcanzar estados de extrema gravedad e incluso llegar a morir. Además, se puntualizó que la difusión se haría mundialmente con rapidez, dada su alta transmisibilidad, tal como en efecto aconteció. Dada la recomendación preventiva de evitar reuniones por las posibilidades de transmisión de la virosis, suspendimos las actividades que realizamos todos los miércoles presencialmente, lo que determinó una falta de continuidad preocupante que abarcó los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de 2020, siendo manifiesta y unánime la preocupación por ese vacío programático que podría tener efectos impredecibles en cuanto a la continuidad de la institución. El 27 de julio de ese año 2020 convocamos a reunión presencial de la directiva con el objetivo de intercambiar ideas respecto de cómo solventar la situación. Contando ya con la comisión técnica, se propuso a esta diseñar una metodología que permitiera las transmisiones virtuales. La metodología la definió dicha comisión técnica y se fijó como fecha de inicio de las transmisiones el 9 de septiembre del susodicho año. Este relato, que parece estar fuera del objetivo del acto, fue fundamental en el logro de la edición del libro, solo por ahora digital, cuya presentación se hace hoy con la efusividad que surge de un logro relevante. Decidido el proceso, surgió la pregunta sobre qué temas tratar en los primeros programas a transmitir. Entonces se generalizó la idea de que sería importante, dada la efervescencia emocional existente en el país al saberse que se daría definitivamente la beatificación
del doctor José Gregorio Hernández, dedicar los primeros programas a la vida y obra de tan sobresaliente venezolano. Apreciamos que el culto espontáneo que siguió al fallecimiento del doctor José Gregorio Hernández, que puede ser visto con una mirada laica como con una mirada orientada a la trascendencia, daba motivo para un análisis científicamente detallado, tal como corresponde hacerlo a la academia. A ello se añadía el criterio de que la devoción debería ser considerada como un elemento de homogeneización cultural, independientemente de que las personas lo vean como un santo católico o incluido para su veneración en otros cultos. Es decir, que efectivamente se trataba de un fenómeno de carácter general sociocultural y espiritual que sigue moviendo al país desde sus cimientos por la aparición de un protector que hoy reconoce la Iglesia Católica como un beato, o sea, como un difunto cuyas virtudes han sido previamente certificadas por la Iglesia y en consecuencia ser honrado con culto. Otra apreciación fue el haber tenido la seguridad de que si la Iglesia, tal como lo hizo alguna vez, dimensionara la voz populi, es decir, la aclamación popular como decisoria de la santidad, el doctor José Gregorio Hernández habría sido aclamado por más del 90% de los venezolanos. Por último, como corporación se apreció que a su condición de santidad se unía la de dedicación científica, de destacado científico, investigador, docente y artista, satisfaciendo uno de los principios que impulsan la dinámica social, es decir, el de la personalidad no modal. Embebidos de la importancia de dar a conocer los procedimientos analíticos rigurosos y mediante un estudio exhaustivo, se acordó que los programas contemplaran la vida y obra del doctor José Gregorio Hernández desde el punto de vista filosófico, no meramente descriptivo, sustentados en la investigación rigurosa y en análisis objetivos, tanto desde el punto de vista médico como del científico y artístico. A ese estudio se dedicaron los distinguidos académicos doctor Mario Nava, quien produjo el trabajo doctor José Gregorio Hernández, filósofo, el doctor Carlos Guillermo Cárdenas, que tituló el trabajo doctor José Gregorio Hernández como médico, el doctor Ricardo Contreras el trabajo titulado doctor José Gregorio Hernández, científico, una encrucijada entre la fe y la ciencia, y el doctor Wilber Contreras Miranda, quien trató el tema doctor José Gregorio Hernández, el arte como un espíritu trascendental y sagrado. Como tales, los trabajos fueron presentados virtualmente por sus autores a través del blog de la Academia, generándose con ello la idea de que como los trabajos eran de apreciable calidad y las visitas al blog fueron significativas, bien podríamos, como un aporte de la Academia a los venezolanos, editar un libro con los mismos, seguros de que sería de los mejores en tratar integralmente el tránsito terrestre del doctor José Gregorio Hernández. La idea fue acogida con entusiasmo. Los trabajos fueron de nuevo revisados por sus autores y así, incluyéndose también el prólogo escrito por el doctor Fortunato González y el epílogo por el doctor Ricardo Gilotaiza, titulamos al libro Doctor José Gregorio Hernández, biografía de la ejemplaridad. El doctor Wilber Contreras Miranda le dio un diseño que todos hemos calificado de artísticamente magnífico. Con la colaboración del sello editorial del Vicerrectorado Académico, se hizo la edición digital que hoy se presenta. Importante es acentuar que todo fue posible gracias al esfuerzo del doctor Jonás Montilva, demás miembros de la comisión técnica y de los académicos que participaron en la producción. El libro en cuestión, con carácter definitivo, representa el reconocimiento que surge de una institución dedicada a lo intelectual, a hacer predominar la razón y la idea sobre lo emocional, por estar persuadidos, dada la objetividad determinable de la vida, pensamiento y obras del doctor José Gregorio Hernández, de que nuestra sociedad tuvo en su seno a un ser excepcional, digno de ser reconocido como patrimonio carismático,
que nos habla con ejemplaridad de la necesidad de que haya hombres que entiendan que el molde de nuestras acciones es donde se forja la mente y que el pensamiento se valoriza por su fecundidad. También su incomparable existencia nos expresa hasta dónde pueden llegar los hombres que gozan del suficiente talento, aunado a la humildad, pues cuando más profunda es esta, puede también ser más expedito el camino a la dignidad. La preocupación por el conocimiento innovador, el sentido de la solidaridad humana, la fortaleza espiritual enlazada en la actitud de servir, el goce de la enseñanza, la invalorable decisión de dedicarse a la producción de innovadoras conocimientos y la firme creencia de la existencia de un Dios creador que nos da las pautas para vivir en paz, la cual comienza con la autosatisfacción de cada individuo. Su bonacible existencia nos habló de la genialidad, de su incursión en el santuario de las aulas universitarias, de la relación entre la ciencia y la religión, y nos dijo, pronunciándolo con ejemplaridad, que el trabajo individual, llevado con tesón y sin pretensiones figurativas ni económicas, puede ayudar a cambiar positivamente nuestra sociedad. Tenemos la convicción de que quienes se adentren en la lectura de los trabajos enunciados con anterioridad, a los que se agrega el prólogo escrito por el doctor Fortunato González y el epílogo del doctor Ricardo Gil Lotaiza, podrán apreciar con fidelidad aspectos de la vida y de la obra del doctor José Gregorio Hernández que no se divulgan comúnmente en artículos, libros, discursos, conversaciones formales e informales y hasta en homilías que incluyen apreciaciones de su vida, a lo que se suma a analizar deducciones e interpretaciones inteligentes que acrecentan la admiración y veneración por tan insigne venezolano. Todo resultado de no detenerse, como es costumbre, en lo meramente expresivo y narrativo, sino en el análisis sustentado en indagaciones sistematizadas. Y esto se entiende porque los autores, dedicados permanentemente a la investigación, sustentaron sus respectivos trabajos en un estudio minucioso y concienzudo, del cual resultaron inferencias de relevante importancia y de originalidad. Concluimos agradeciendo al sello editorial del Vicerrectorado de la Universidad de los Andes, coordinado por la profesora Marisela Morillo, la impresión digitalizada del libro, a la profesora María Luisa Lázaro, quien con el mayor entusiasmo y en forma desinteresada asumió la responsabilidad de actuar como correctora, a los académicos que fungieron como productores y a la dedicación del doctor Jonás Montilva para concretar los pasos sucesivos que se requirieron para concretar la impresión. Nuestro agradecimiento a Editorial Portatítulos en la persona de su propietario, señor José Alberto Ugarte, que tuvo la gentileza de producirnos gratuitamente la portada del CD, a la señorita Yesenia Gutiérrez, quien también hizo gratuitamente el diseño de la portada del CD, y la participación de Alejandro Ramos, que se encargó de procesar las copias del mismo. Es nuestra apreciación que podamos en algún momento lograr la edición física del libro, en especial por parte de la Iglesia, pues consideramos que tan importante trabajo debe distribuirse con profusión, dando a conocer un contenido que será bien recibido por quienes asuman su lectura. Muchas gracias. Número 3. Palabras centrales del doctor Fortunato González Cruz, prologista del libro. Doctor Eleazar Ontiveros Paulini, presidente de la Academia de Mérida y distinguidos miembros de esta institución. Presbítero Alexander Rivera, vicario general de la Arquidiócesis de Mérida y rector del seminario. Coautores del libro, académicos doctores Ricardo Contreras, Mariano Nava, Carlos Guillermo Cárdenas y Wilmer Contreras. Doctora María Luisa Lázaro. Señoras y señores, agradezco a mis compañeros de la Academia de Mérida por haberme escogido para hacer la presentación del libro que ha editado la corporación
con ocasión de la beatificación del doctor José Gregorio Hernández. La beatificación del doctor José Gregorio Hernández se produce cuando el mundo es azotado por la pandemia generada por la COVID-19 y Venezuela además por una tiranía que desconoce límites a su crueldad. El a partir de hoy beato y por tanto sujeto de veneración, vivió en tiempos de guerras, epidemias y tiranías. Quiso ingresar a una orden religiosa o ser sacerdote, pero su opción de apostolado fue ponerse al servicio de Dios y de la salud de los venezolanos mediante el estudio, la investigación, la enseñanza y el ejercicio de la medicina, y ser ejemplo de integridad y coherencia. De cara a los poderosos fue firme y prudente, y también era alegre, ameno, tocaba el piano y el violín, bailaba y era un gran amigo. La cuarentena había interrumpido el trabajo de esta corporación hasta que logramos en una providencial reunión en el tranquilo jardín del hogar del académico doctor Jonás Montilva acordar una agenda y lanzarnos al ciberespacio que se nos hacía un territorio difícil por desconocido. La agenda incluyó abordar la situación de nuestra Universidad de los Andes, que tiene que seguir como preocupación porque su situación se agrava. La pandemia producida por el COVID-19, el homenaje a Beethoven en los 250 años de su nacimiento, la controversia de Guyana contra Venezuela y la cuestión ambiental, y otras más, se ampliará a medida que los académicos nos propongamos a producir temas que son de interés común. El desafío que significó investigar y producir nuestro homenaje al doctor José Gregorio Hernández nos dio el impulso para asumir los cambios y la adaptación de la institución a estos tiempos pandémicos, que impone transformaciones globales y locales en la manera de hacer las cosas. El beato José Gregorio Hernández nos curó los miedos, apagó nuestras resistencias, sin que ello signifique que el ciberespacio nos aleje de la relación personal tan cara a nuestra naturaleza andina. Decidimos avanzar en el conocimiento del doctor José Gregorio Hernández desde nuestra perspectiva plural y transdisciplinar. La contribución de varios académicos fue delineando el evento que se concretó en 4 sesiones para profundizar en su vida y obra en las facetas de científico, médico, filósofo y artista, como lo dijo el señor presidente en sus palabras. En el patrimonio intelectual de la academia encontramos las personas idóneas para hacer el trabajo. Resultó una experiencia exitosa, un ejercicio de aprendizaje y una cosecha abundante por el enriquecimiento de nuestro blog institucional y la producción de un libro que ofrece la oportunidad de conocer mejor a este personaje excepcional. Y ya habíamos realizado una sesión para conocer los aspectos más bien personales del entonces venerable, con la intervención del obispo auxiliar de Mérida, Monseñor Luis Enrique Rojas Ruiz, del sacerdote carmelita Cándido Contreras y del científico doctor Ricardo Contreras, de quien les habla. La santidad de este trujillano fue reconocida en vida por quienes le conocieron, y luego de su trágica muerte por gente de todos los niveles sociales y en toda la geografía nacional, que interpretó y reprodujo su figura para generar una iconografía singular con plena libertad creativa, a partir de su fotografía neoyorquina que describe con acierto el coautor del libro, doctor Wilber Contreras. El camino hacia el reconocimiento de su santidad por la Iglesia fue fragoso, atascado por las miserias de quienes antepusieron sus pequeñeces humanas por el poder o por el temor a él, ese bien que a veces produce tanto mal. Pero para esta academia era imperativo dedicarle tiempo
a este acontecimiento por varias circunstancias, entre los que destaco los pocos científicos elevados a los altares, mucho menos laicos, y contadísimos además profesores, investigadores o miembros de una academia científica, como lo destacó su santidad el Papa Francisco en la mañana de hoy. El caso de la beatificación del doctor José Gregorio Hernández es rarísimo, porque concentra en él todas esas condiciones. Otra razón clave para explicar el interés de esta academia en este hombre es que supo, como lo explican los trabajos, armonizar con inteligencia su fe y su condición científica, ambas ejercidas a plenitud, libremente, con pasión y con verdad. Pero existe otra razón nuestra, íntima, institucional, y es que quien impulsa la causa de su beatificación y la encamina definitivamente a la santificación es nuestro compañero académico doctor Baltasar Enrique Cardenal Porras Cardoso, individuo en número sillón 9, y dispusimos acompañarlo en este esfuerzo conforme a nuestra misión. Conocer a José Gregorio Hernández solo dentro de la historia de la ciencia, la medicina y la religiosidad venezolanas sería limitar el espacio que se requiere para acercarse a su imaginario y a su concepción del mundo. Es fundamental el conocimiento de su pensamiento, de su filosofía, para comprender este personaje, porque desde allí fue articulando las experiencias sensitivas, morales e intelectuales que hicieron al hombre que fue y lo que representa hoy para todos los venezolanos y para los altares de la Iglesia. Es por ello que la Academia solicitó del filósofo doctor Mariano Nava la exposición de este delicado aspecto, quien comienza su aporte con una cita textual del libro Elementos de Filosofía del Beato. Dotado como los demás de mi nación de este mismo amor, publico hoy mi filosofía, la mía, la que yo he vivido, pensando que por ser ya yo tan venezolano en todo, puede ser que ella sea de utilidad para mis compatriotas, como ha sido a mí, constituyendo la guía de mi inteligencia. Al final de su brillante exposición cita esta otra frase: mas si alguno opina que esta serenidad, que esta paz interior de que disfruto a pesar de todo, antes que a la filosofía, la debo a la religión santa que recibí de mis padres, en la cual he vivido y en la que tengo la dulce y firme esperanza de morir, le responderé que todo es uno. Su trabajo contextualiza en el tiempo y en el estado del conocimiento y la reflexión filosófica el pensamiento del Beato. Y al final nos dice Mariano Nava lo siguiente: José Gregorio Hernández es uno de los grandes espíritus que ha producido Venezuela, una de esas más ricas y multifacéticas personalidades. Y mucho más que eso, quizás su primer milagro haya sido haber podido tener una vida útil y productiva en aquella tierra bárbara y violenta de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX y lamentablemente también del siglo XXI. Los académicos invitados como expositores asumieron cada uno su tarea con especial dedicación para que el resultado fuese en su conjunto una de las mejores obras escritas sobre el doctor José Gregorio Hernández. Limpio de excesos calificativos, cada trabajo fue al fondo dentro del perfil que le correspondió trabajar. El doctor Wilber Contreras escribió en parte como lo hace con su nombre de pila y en parte como Jesús de Luzán, su nombre artístico. Y nos sorprendió cuando vimos la figura del doctor José Gregorio Hernández en vivo en su agradable disertación en el video que reproduce el blog de la Academia. El doctor Carlos Guillermo Cárdenas se comunicó con directivos del Hospital Vargas, indagó aquí y allá para precisar fechas y circunstancias y ofrecernos con maestría la particular visión de quien es médico, profesor, investigador,
y hombre culto. Y el abreboca que nos ofreció el científico doctor Ricardo Contreras en la conferencia anterior presagiaba un nuevo trabajo más profundo, con abundante información sobre la formación científica del beato, sus profesores y las obras que consultaba, las clásicas y las últimas que luego pasaron a ser clásicas. Este valiosísimo material se complementa con la presentación del presidente de la Academia, doctor Eleazar Ontiveros Paulini, y el epílogo del doctor Ricardo Gil Oteiza. Todo lo escrito pasó por el ojo examinador de mi amiga y escritora, admirada poetisa o poeta, María Luisa Lázaro, quien hizo una labor de filóloga, correctora, y nos recomendó las enmiendas que mejoraron el escrito. Son raros los pregones eclesiásticos, apreciados académicos, señoras y señores, salvo la del protodiácono, que anuncia la elección de un nuevo papa con las palabras: queridísimos hermanos, les anunciamos una gran noticia, habemos papa. Los más son de los ayuntamientos para vocear los bandos de buen gobierno allá por tiempos medievales, muchos de ellos taurinos, que sobreviven en estos tiempos de la divulgación de mensajes y noticias por el ciberespacio. Ahora la conferencia episcopal, posiblemente inspirada por la pasión taurina de varios de sus miembros, entre ellos nuestro cardenal, se lanzó el Domingo de la Divina Misericordia con el pregón por el anuncio de la beatificación de José Gregorio Hernández Cisneros, que guarda el clásico estilo festivo que invita a alegrarse por la cercanía de una gran fiesta. Este pregón, como los pregones de los ayuntamientos, manda, ordena y hace saber: regocíjense tanto hombres y mujeres que en sus quehaceres diarios se esfuerzan por construir humanidad. Una familia digna, llena de amor y alegría, una comunidad solidaria, una patria renovada en su conciencia histórica de sujetos de derechos y deberes, unida en sus raíces, valores y destino, creadora de caminos de reconciliación, fraternidad y esperanza. Estos sentimientos de alegría son los que animaron a los miembros de esta academia a realizar este trabajo. Y compartimos la esperanza en la reconstrucción de nuestra familia y de nuestra patria, con el ejemplo de José Gregorio Hernández. Hoy han tañido las campanas de todas las iglesias de Venezuela con repiques de fiesta y alegría. Y los venezolanos de aquí reunidos, esparcidos en todo el mundo, vimos por los medios la hermosísima ceremonia de beatificación. Porque en medio de la desgracia colectiva celebramos a un héroe civil. Un hombre que hizo de su fe un apostolado integral, de total entrega a las personas más débiles mediante el ejercicio de su ciencia y de su ejemplo, que nos sirve además de ejemplo en estos tiempos en que se amenaza todo valor y toda virtud. La institución está agradecida de sus miembros que han elaborado este libro, que será de lectura obligada para quienes deseen conocer en profundidad a este trujillano excepcional. Agradecemos al presbítero Alexander Rivera la bendición de este libro, que fue acogido por la Universidad de los Andes y está disponible en el blog de la Academia de Mérida para ser leído y compartido por los infinitos caminos del espacio virtual. Señora y señores. 4. Palabras de los coautores de los trabajos incluidos en el libro y del apologista. Doctor Carlos Guillermo Cárdenas, autor del trabajo José Gregorio Hernández, el médico. Muy buenas tardes a todos, distinguidos académicos, señor presidente de la Academia, profesor Eleazar Ontiveros Paulini, demás miembros de la Junta Directiva, señores invitados especiales
nuestra querida amiga María Luisa Lázaro, profesora universitaria y demás representantes del vicerrectorado académico. José Gregorio Hernández, médico, científico y hombre de fe. Menudo de talla, de gran corazón y proverbial obediencia, como se le escribía en la madurez de su vida, ya instalado en la capital con un sólido reconocimiento como el principal investigador científico de la época, la vocación religiosa de aquel hombre sencillo y afable la compartía con el ejercicio médico y su definida inclinación por la ciencia. Cavilaba en su talentosa cabeza la idea del ingreso a la orden religiosa. Mientras esos pensamientos no dejaban de inquietarlo, continuaba con la atención de los pacientes y regentando las cátedras que le había encargado el rector de la Universidad Central de Venezuela. La vida de José Gregorio Hernández estuvo estrechamente vinculada al inicio y puesta en funcionamiento del Hospital Vargas de Caracas, hospital que podría considerarse como la cuna de la medicina moderna en Venezuela. La creación y puesta en funcionamiento del Hospital Vargas representó un acontecimiento de inmensa repercusión, pues ha sido y sigue siendo un hospital de calidad, cuyo personal médico ha representado lo más calificado como clínicos y cirujanos. Muchos consideran que la medicina venezolana tiene dos periodos. Primero, el fundado por el eminente médico civilista José María Vargas y luego representado por la figura histórica del doctor Luis Racetti con la fundación del Hospital Vargas. Una feliz coincidencia ocurrió en el año de 1891, el regreso de José Gregorio Hernández de Francia y la inauguración del Hospital Vargas de Caracas. El joven médico, ahora coronado con las aureolas de investigador y formado en los grandes centros de enseñanza e investigación de París y de Europa, su rigurosa formación de médico y su ejemplar proceder constituyeron suficientes credenciales para incorporarse al personal de planta del nuevo hospital. El doctor Juan José Puigbó, autor del libro Historia de la Cardiología en Venezuela, edición 2012, expresó: antes del viaje a Europa del doctor Hernández, en Venezuela se tomaba la tensión arterial con el tensiómetro de Pachón, que registraba la sistólica o tensión máxima. A su regreso, en el año de 1916, trajo el tensiómetro más elaborado de Laubry-Báquez, que permitió medir también la diastólica o tensión baja, y emocionado enseñó a sus alumnos cómo emplearlo. Este acontecimiento de innegable importancia para la medicina sentó las bases para el diagnóstico y la definición de la hipertensión arterial como una enfermedad. Adquirió sólidos conocimientos de microscopía normal y patológica. Trajo consigo un microscopio, no fue el primero, fue el segundo, para entonces de un poder de resolución de 1 micra, e introdujo la anatomía patológica basada en las enseñanzas de la ANEC, la tinción de los tejidos y su estudio al microscopio de luz para develar la célula enferma. Asistía a misa al levantarse, al mediodía y luego de visitar todos los enfermos. En la noche dormía en el piso como penitencia, porque normalmente no atendía enfermos de noche. Decía que la noche era el momento para él que tenía dedicarle a Dios. Puede afirmarse que el hombre religioso, en la búsqueda perseverante de su inclinación cristiana, se conjugó con la del médico que hizo del ejercicio clínico un apostolado al servicio de los pobres y más necesitados. Atendió al paciente en su doble concepción de cuerpo y alma. Le concedió el valor humano a sus pacientes con generosidad, a manos extendidas, con el valor que solo un hombre excepcional puede dar. He resaltado fundamentalmente la condición de médico y científico del Nobel Beato de la Iglesia Católica, como una visión complementaria para entender al personaje de convicción religiosa que conjugó su peregrinar por los caminos de la fe y la enseñanza ejemplar para la juventud y para el pueblo venezolano. Muchas gracias.
Doctor Mariano Nava, autor del trabajo José Gregorio Hernández, filósofo. Doctor Eleazar Ontiveros, miembros de la Junta Directiva de la Academia de Mérida, compañeros académicos, invitados, muy buenas tardes. Cuando el doctor Ontiveros me invitó a hablar sobre el pequeño trabajo con el que colaboramos en esta maravillosa iniciativa de hacer entregar una visión interdisciplinaria de José Gregorio Hernández, pensé en cuáles habían sido los motores que me habían llevado a indagar esta área del pensamiento filosófico. En primer lugar, obviamente, que es el carácter, el inicio de toda investigación, la curiosidad que me dio un libro con el que me topé hace muchísimos años, que era una antología de escritos de José Gregorio Hernández que se llamaba Escritos sobre el arte. Y yo dije, caramba, esto me llamó muchísimo la atención. ¿Cómo era eso de que un santo se había dedicado a hacer escritos sobre el arte? Y entonces comencé a indagar y comencé a leerlo, por supuesto, y me llamó muchísimo la atención toparme con varios textos que tenían que ver con un libro, y esto fue también un hallazgo, con un libro que escribió y publicó José Gregorio Hernández en el año 1912, llamado Principios de Filosofía. Por supuesto, me fui directamente a él y me topé con un manual bastante arduo, un manual bastante rígido de conceptos filosóficos. Y eso me llamó muchísimo la atención. Empecé a mirar y, por supuesto, lo primero que correspondía era ponerlo en contexto con el pensamiento filosófico y con el pensamiento humanístico, pero también el pensamiento científico de la época. En ese sentido, recordé muchísimo unas palabras de un artículo que publicó el historiador caraqueño Tomás Estraca, donde hacía ver la cantidad de aspectos originales del caso, llamémoslo así, el caso José Gregorio Hernández. José Gregorio Hernández no recibió ningún tipo de señal de tipo corporal, algún tipo de estigma, alguna revelación. José Gregorio Hernández no pudo ser religioso. José Gregorio Hernández no inició un camino estrictamente religioso. En ese sentido, podríamos decir que su culto no fue impuesto desde la iglesia hacia abajo, sino que surgió del pueblo hacia la iglesia. En ese sentido, José Gregorio Hernández es un personaje absolutamente revelador de lo que es nuestra patria. En ese sentido, José Gregorio Hernández encarna ese sentimiento venezolano, el sentimiento popular venezolano, pero también esa complejidad donde está revuelto, vamos a llamarlo así, lo que es el pensamiento democrático, es un santo democrático, y lo que es el pensamiento seglar, pero lo que es también la cultura de la Venezuela de comienzos del siglo XX. Yo tengo que decir dos cosas, y son dos ideas fundamentales que yo rescato de esta pequeña colaboración que hago. En primer lugar, la formación filosófica, la estricta y muy rígida formación filosófica que en medio de toda su amplísima cultura, lo acaba de decir nuestro amigo Fortunato González, dentro de toda su cultura, ese basamento filosófico que él pone al servicio del pueblo, al servicio de la comunidad. Es un filósofo que no es un filósofo popular, lo iba a decir, no es un filósofo popular, es un filósofo que tiene una formación de muy alta factura, pero que la pone en servicio de sus hermanos, de sus conciudadanos, de sus compatriotas venezolanos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, también
ver cómo en esa frase que acaba de citar también nuestro compañero Fortunato González, de que todo es uno, me hizo recordar muchísimo una tesis de un también sacerdote jesuita, un filólogo francés, Pierre Hadot, que en un libro que se llama ¿Qué es la filosofía antigua?, nos rescata la tesis de que la filosofía en la antigüedad era para ser vivida. La filosofía en la antigüedad, tal como la entendían los antiguos, los filósofos antiguos, no era una colección de nombres, de tesis, de antítesis, de discusiones, sin duda alguna de alto nivel, de disquisiciones metafísicas. No, eran opciones de vida. Y por eso los filósofos antes se equivocaban, se decían y se desdecían, como es el caso de Platón, ¿verdad? Que en algunas obras dice unas cosas y en las otras se contradice. Dice, bueno, pero ¿cómo es eso? Bueno, porque han pasado 30 años de que lo dijo y la gente evoluciona. Entonces, esa idea de la filosofía para ser vivida y para ponerla al servicio de una vida y para ponerla al servicio también de las vidas de sus compatriotas y de sus hermanos, es otra idea que yo quiero rescatar de este pequeño aporte que hicimos con un amor muy grande, hay que decirlo, con un cariño infinito, no solamente por ese personaje que de las hagiografías bajó para ir conquistando nuestro cariño poco a poco, sino con un cariño muy grande por una tierra y por todo lo que esa tierra ha dado y todavía puede dar. Esa es la idea. Muchísimas gracias. Doctor Wilber Contreras Miranda, autor del trabajo Doctor José Gregorio Hernández, El arte como un espíritu trascendental y sagrado, y además diseñador del libro. Buenas tardes, doctor Eliazar Ontiveros Paulini y demás respetados y admirados miembros de la Academia de Mérida y público en general. Me toca en este momento hacer una pequeña reflexión sobre José Gregorio Hernández, pero quiero particularizarla porque estoy lleno de profunda fe y de profundo agradecimiento, dado que he cumplido 60 años y soy un hombre renacido después de haber superado el COVID. Y gracias a él, con profunda devoción, encuentro la oportunidad de bendecirle. Hablar de José Gregorio Hernández y encontrarme con él, de que desde niño mi madre me llevó al santuario de Isnotú, y razón por la cual pude entender después de muchos años por qué me puso el nombre de Gregorio. Además de ello, encontrarme en la profunda sensibilidad, porque para mí José Gregorio Hernández, cuando la Academia me solicitó hacer una reseña sobre el artista y la poca bibliografía y la poca información que existía, lo cual me es meritorio agradecerle al doctor Fortunato González Cruz por su invalorable apoyo para poder llegar a realizar esa pequeña pero muy sensible y sentida reseña sobre el José Gregorio Hernández. Lo conocía de manera superficial, pero cuando empecé a encontrarme con el personaje, me hizo recordar entonces quizás el momento en que él atravesó los Andes para llegar a Mérida en diciembre del año 1888 y reflexionar de manera mística. Y entonces quizás pudo haberse dicho de que Dios existía en él, la Santísima Virgen existía en él, y razón por la cual Jesús existía en él, y por qué no plasmarlo, y es lo que lo hace a llevar a ser pintor. Pocas obras realizadas, no más de 10, pero cuando vemos el santo Jesús del corazón inmaculado, o la Santísima Virgen y su corazón inmaculado pintado por él, es profundo el sentimiento,
cuando uno ve esa obra expresada en óleo. Además de ser ese artista que se cultivó, porque cuando un ciudadano transita por una calle de Caracas, la pueblerina, la heredera de la ruina federalista o del terremoto de Caracas de 1812, pero irse a París, caminar por Madrid, por Roma y encontrarse con el claustro de las iglesias, pero también el compartir quizás la buena mesa, lo llevó a ser también un escritor con mucha sensibilidad, lo llevó a ser también un pintor que quería plasmar su grandeza de la divinidad, pero además de eso, el poder ser un cocinero en su privacidad, ese pater familia que abandonó todo y su familia entregó todo para poder suplir las necesidades de su familia. Pero además de ello, es un José Gregorio Hernández que después que lo encuentro de todas las virtudes y todas sus capacidades profesionales, en este momento en que Venezuela está sucumbiendo, en que la Universidad de los Andes está sucumbiendo, me encuentro con la inspiración de darme fortaleza en este momento en que la universidad necesita renacer y encontrarme con él como profesor universitario, encontrarme con él como ciudadano ejemplar, es lo que me permite decir en el libro que no ha existido un ciudadano más trascendental en el siglo XX, venezolano, más significativo que José Gregorio Hernández. Finalmente, yo quiero expresar con mucho sentimiento un breve poema que incluyo en el libro bajo el nombre de Jesús de Luzán, en el poemario Oraciones. José Gregorio Hernández, escuché de ti que eras santo y que eras bueno, mientras veía a mi mamá arrodillada a una estatuilla de esperanzas que te alumbraba con el relámpago, el catatumbo. Mientras veía a mi papá que tenía una estampa en su pecho, que galopaba con sus sueños por hermosos prados herbosos, para así conquistar cada día de forja en el sur del lago. Escuché de ti que eras médico y curabas a los más pobres y más ricos, que aparecías vestido de blanco con aureola dorada. Pero ya te veo en traje y sombrero negro, con más luceros y estrellas en mi alma, que me arrodillo ante tu presencia, que de mármol y arcilla mi fe te talló en mi propio cielo interior. Escuché de ti que curabas a un déspota y mancillador de tu pueblo, que ya no estás encerrado en las iglesias, que caminas dando esperanzas en la oscuridad de las almas venezolanas, que entras a los hospitales para dar medicinas de tu botica santa y escuchas mayores dolores en las calles de los espíritus exhaustos, donde la ignominia y el terror se construyen en cada cola tras el pan. Muchas gracias. Doctor Ricardo Gil Otaiza, escritor del epílogo del libro Una fotografía, una tragedia personal. Feliz tarde, saludos queridos colegas de la directiva, doctor Eleazar Ontiveros Paulini, miembros de la directiva, invitados especiales, querido padre Alexander, doctora Owen, María Luisa Lázaro, doctora Marisela, personal de la Academia de Mérida, querido Alejandro, Ramón Sosa Pérez, amigos todos. Lo dije hace poco en un texto de prensa, vengo de una familia muy creyente, cuya fe en José Gregorio Hernández quedó profundamente enraizada en mi vida. Tenía 7 años, viajamos a San Cristóbal, nos íbamos a encontrar con una tía y unos primos, a quienes no veíamos desde hacía mucho tiempo. Llegamos a Michelena, el carro de ellos iba delante del nuestro, nos avisaron que ya estábamos llegando a la casa.
El papá abrió la puerta del carro y la niña, por seguir al papá, salió detrás de él y se la llevó por delante un carro. Fractura de cráneo. La tuvieron que llevar al hospital, fue desahuciada. Dijeron, esta niña no vive. Prepararon a mi tía, que estaba desconsolada, a mis tíos, toda la familia. Mi mamá llevaba en su cartera una estampa de José Gregorio Hernández. Mi tía era o es no creyente, es una mujer ya de 90 años, no vive en Venezuela, vive en el extranjero. Era no creyente o es no creyente. Y le dijo, mira, cuñada, encomiéndese al doctor José Gregorio Hernández, que él va a salvar la vida de tu niña. Al día le hicieron la radiografía, fractura en la base del cráneo, era irreversible la situación. Al día siguiente llegaron otros médicos para apoyar a quien estaba en el hospital, que ya la habían visto el día anterior. Dijeron, vamos a repetir las radiografías. La imagen de la fractura del cráneo desapareció milagrosamente. No había fractura de cráneo. Cuando la niña pudo comunicarse con sus padres, bueno, la emoción fue gigantesca y la niña relató que en la noche, estando ella en su cama, llegó un señor de traje negro, sombrero, le puso la mano en la frente y le dijo, ¿estás bien? Ella no sabía de qué se trataba porque la niña venía de un hogar no creyente, pero relató de manera dramática lo que para nosotros significaba un portentoso milagro. José Gregorio Hernández se hizo presente en esa situación. Por cuestiones del destino, no creo en casualidades. Yo siempre digo que creo en la complejidad del vivir y los sutiles que se entrelazan y nos unen y nos colocan en puntos muy específicos de la existencia. Fui llamado a colaborar en esta hermosa obra que edita la Academia de Mérida en conjunto con el Vicerrectorado Académico de la ULA. Me dijeron, escribe el epílogo. Prólogo y epílogo son dos polos opuestos, son los dos extremos de un mismo hecho literario, es decir, una obra literaria. El prólogo antecede, el prólogo abre caminos, el prólogo y el epílogo cierra caminos. Entendemos el epílogo como la conjunción de lo dicho en la obra. Yo la entiendo como la complementariedad de una obra. Entonces me puse a leer varias veces todos los textos escritos por mis apreciados colegas, textos maravillosos, y dije, bueno, vamos a ver qué no se ha dicho. Y quise centrarme en ese breve epílogo en la parte trágica del personaje. No sé por qué, yo creo que es de formación intelectual o artística, pero me llama poderosamente la atención los personajes trágicos, los personajes que no terminan felizmente, sino los personajes dramáticos, duros, me llaman poderosamente la atención. En el caso de José Gregorio Hernández, hay sin duda alguna una profunda tragedia existencial. Esa tragedia existencial la comienza a plantear José Gregorio Hernández en sus epístolas. En 1914 le envía una comunicación a su hermano César, con quien tenía una unión muy estrecha. Y le dice, hermano, estoy enfermo, estoy cansado, lo que espero es la muerte. Estamos hablando de 1914, es decir, tenía 49 años. Es decir, un hombre de 49 años es un hombre en plena vida, en pleno vigor, en plena fuerza, en plena, vamos a llamarla juventud. Es un hombre joven todavía, un hombre de 49, pero él ya se sentía enfermo. Y de hecho sí estaba enfermo. Una pleuritis seca, unilateral, el comienzo de una tuberculosis, de alguna manera minaron la fuerza, la fortaleza, la alegría de José Gregorio Hernández. Esas enfermedades ocasionan en muchos personajes, en muchos pacientes, dolores punzantes en la parte del pecho, como si le estuviesen metiendo una daga, una disminución de la energía vital, a veces cuadros febriles, dependiendo si es viral o si es bacteriana. Es decir, hay un sufrimiento, el paciente sufre. Pero el sufrimiento de José Gregorio Hernández, traducido en melancolía, como se le decía entonces, para entonces no se hablaba de depresión, hoy hablamos de depresión, en aquel entonces no.
esa melancolía deviene no solamente de su declinar físico, sino también de su decepción desde el punto de vista personal. El no poder alcanzar la vida monástica para él fue un duro golpe. Era lo que más deseaba en la vida. Es decir, ya había dado mucho en la universidad, ya había dado bastante en la ciencia, y él quería dedicarle lo que él sabía ya que iban a ser sus últimos años a la contemplación, es decir, dedicarle completamente el resto de su vida a Dios. Y no pudo ser. En varias oportunidades lo intentó, quiso también cuando regresó de Italia, con el tiempo se inscribió en el seminario de Caracas, no pudo continuar sus estudios, la salud también le jugó malas pasadas. Entonces entendió que su destino era continuar con sus pacientes, que esa era su vocación no primigenia, fue su padre el que lo orientó, pero él la asumió como propia y desplegó una actividad extraordinaria. Ahora bien, la fotografía del año 1917 para nosotros es muy significativa, porque esa fotografía se la hizo él fue a un estudio en Nueva York y se hizo la fotografía. Entonces vamos a analizar brevemente esa fotografía. Una cosa es lo que dice José Gregorio, él le envía la fotografía a su hermano César, le envía la fotografía a su amigo Aníbal Dominici, y en la dedicatoria le dice: ya la vejez está viniendo aceleradamente hacia mí y lo que me espera es la dulce muerte. Oye, tenía 52 años para entonces. Uno observa la fotografía y no lo ve envejecido, pero él se ve envejecido. Él siente que está enfermo y le temía a la vejez, tenía horror a ese final de vejez, enfermedad, decepción por no haber alcanzado la vida monástica. Y eso es lo que él dice de la fotografía. Pero cuando la analizamos, no soy semiólogo, pero estudié semiología. ¿Qué significa esa fotografía? Fíjense, está muy bien trajeado, muy elegante, posiblemente un traje cortado por él mismo, como ya se ha dicho en infinidad de oportunidades, con su sombrero, su chaleco, su corbata, pero hay detalles que son significativos, las manos hacia atrás. Las manos hacia atrás pueden explicarse de muchas maneras. El fotógrafo le dijo, seguramente, colócate las manos atrás, pero no hay certeza de eso. Es posible que cuando le dijera colócate acá, él asumiera esta postura. Esta postura significa autoridad. Cuando se llevan las manos atrás, la persona está diciendo que haya autoridad, hay seguridad en el personaje. Obviamente hay una autoridad en el personaje. Era un ser en lo científico non plus ultra en Venezuela, que transformó el ejercicio de la medicina y transformó la docencia de la medicina en la Universidad Central de Venezuela, pero también esa autoridad que le daba el acercarse en su oración, ya lo dijeron quienes me antecedieron, en su oración a ese Ser Supremo con él, que él quería estar muy pronto en su seno, en su regazo, en sus brazos. Cuando observamos la fotografía, está el pie izquierdo un poco adelantado. Eso significa el equilibrio, es decir, el personaje busca un equilibrio. También pudo haber sido inducido por el mismo fotógrafo, quien le dijera adelanta el pie, pero es posible que el personaje lo hiciera motu proprio, es decir, adelanta un pie, alcanza el equilibrio, pero también nos dice que posiblemente el personaje era zurdo. Por la cuestión de los hemisferios cerebrales. Sin embargo, en muchas de las imágenes que se les representan, no fotografías, sino pinturas, imágenes donde se les representa, aparece utilizando ambas manos. Por ejemplo, cuando él está en un laboratorio, esa imagen está en Isnotú, él está con bata en un pequeño laboratorio con unos alumnos y está con la mano derecha alzada con una tiza y va a escribir en el pizarrón. Es decir, si él escribe con la mano derecha, porque era derecho, pero resulta que adelanta el pie izquierdo, posiblemente era zurdo, posiblemente el personaje era ambidiestro, y eso nos explica a nosotros esa conexión que hay entre los dos hemisferios cerebrales, es decir, el hombre que desarrolló la ciencia, el hombre que desarrolló la filosofía, la teología, pero también el hombre culto, el hombre que habló muchos idiomas, el que pintó, el que tocaba el piano, el que tocaba el violín, el hombre que escribió, que gustaba del arte, etc. Esa complementariedad con respecto a los hemisferios cerebrales. En esa fotografía que le envía a su hermano César, le repite la misma frase de 4 años atrás. Dice: estoy viejo,
La vejez viene aceleradamente hacia mí, pero estoy esperando la muerte. Una tragedia personal sin duda. José Gregorio Hernández sabía ya a sus 54 años, todavía joven, le quedaba mucho por dar, cuál era su inminente destino. Él aguardaba, él anhelaba la muerte para estar en los brazos de su Creador. Y no se equivocó. 71 años después de haberse abierto la causa, que fue a partir de 1949, estamos nosotros de júbilo por su beatificación. Gracias a la Academia por esta oportunidad y por esta magnífica obra. Cinco. Bendición del libro en su edición digital por el Vicario General de la Arquidiócesis de Mérida, presbítero Alexander Rivera. Buenas tardes, les transmito el saludo del señor cardenal, de su obispo auxiliar. De la filosofía al arte o a la inversa, del arte a la filosofía, recoge el pensamiento de puño y letra de cada uno de ustedes que está plasmado en este libro. En medio, la medicina, el avance también científico. Me corresponde bendecir un libro que es un objeto sagrado y es lo que vamos a hacer esta tarde. El arte unido, pudiéramos decir, a la paz. La paz es un arte porque la construye, la hace el hombre, el mundo, el universo. Y justamente lo que nos decía, lo que hemos escuchado, esa gran noticia de ayer, que el Papa le ha nombrado copatrono del ciclo de las ciencias de la paz para la Pontificia Universidad Lateranense. Dentro de unas 8 semanas aproximadamente se cumplen 102 años de ese acontecimiento del Tratado de Versalles. Esa paz que deseaba José Gregorio, por supuesto la situación era fuerte en Europa, es la paz que deseamos ahora todos nosotros los venezolanos. No es coincidencia. Situaciones pues, del avance del tiempo, las situaciones también que aparecen en el camino de la vida. Esta mañana decíamos que casi obligatoriamente el seminario debe crear la cátedra de José Gregorio Hernández para seguir avanzando y que no nos quedemos acá solamente en esta celebración de este día. Entonces, bueno, felicitaciones a quienes han hecho todo el esfuerzo, la directiva, los autores del libro, y vamos a bendecirlo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios de infinita bondad y misericordia, que nos has dado el conocimiento junto a la fe, y especialmente en este nuevo beato José Gregorio Hernández, que tuvo también esa facultad, ese arte de pensar, escribir, te pedimos que te dignes derramar tu bendición sobre este libro, especialmente sobre los autores que lo han hecho posible. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Felicitaciones. 6. Entrega de copia de la edición digital a cargo de la doctora Marisela Murillo en representación de la vicerrectora académica de la Universidad de los Andes, doctora Patricia Rosenwein Levy. Quiero destacar algo que no estaba en el programa. Es el hecho de que los empleados y el director ejecutivo lograron por ellos mismos que el libro se publicara en físico en un solo número. Yo aplaudo realmente ese esfuerzo porque indica la pertenencia que tienen para con la institución. Siete. Entrega del reconocimiento al doctor Wilber Contreras Miranda por su trabajo de diseño del libro José Gregorio Hernández, Biografía de la Ejemplaridad. La Academia de Mérida al doctor Wilber Contreras Miranda, miembro correspondiente estatal, como justo reconocimiento de la institución por su extraordinaria labor de diseño y diagramación del libro Doctor José Gregorio Hernández, Biografía de la Ejemplaridad, editado por la Academia de Mérida en el año de la beatificación de tan esclarecido y virtuoso ciudadano. En ocasión de la elevación a los altares
el eminente científico venezolano, la Academia de Mérida convidó a las contribuciones que varios colegas ofrecieron al indagar en las distintas líneas de trabajo y estudios donde actuó el doctor José Gregorio Hernández. Hoy, la Academia de Mérida agradece a usted el empeño del trabajo donde manifiesta en forma palmaria sus superiores dotes artísticos, experticia profesional y criterios estéticos, con auxilio de los cuales exteriorizó la fuerza de su inspiración para darle al libro el carácter de bien precioso y por ende capaz de producirnos un deleite desinteresado y puro. Mérida, 30 de abril de 2021, por la Academia de Mérida, doctor Eleazaro Tiveros Paulini, presidente, doctor José Rafael Prado Pérez, secretario de Artes y Correspondencia. Número 8. Clausura de la sesión ordinaria.